El pueblo de Santa Lucía. Expediente Archivo 0. Si alguna vez te encontrás conduciendo por una ruta solitaria, durante la madrugada, y ves un cartel oxidado que dice Santa Lucía, seguí de largo. Porque según cuentan quienes estuvieron allí, algunos lugares no desaparecen por accidente. Y Santa Lucía es uno de ellos. Durante décadas, este pequeño pueblo permaneció oculto entre montañas y bosques densos, lejos de las ciudades y de cualquier ruta importante. A simple vista parecía un lugar común. Casas modestas, calles de tierra, una iglesia en el centro, y apenas unas pocas familias viviendo una vida tranquila. Pero algo comenzó a cambiar. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió. Algunos dicen que fue después de una tormenta particularmente violenta. Otros aseguran que comenzó cuando aparecieron extraños sonidos provenientes del bosque. Lo único que todos los relatos tienen en común es que los habitantes empezaron a comportarse de forma extraña. Al principio eran pequeños detalles. Vecinos que dejaban de salir de sus casas. Personas que parecían hablar solas. Familias enteras que evitaban mirar a los ojos a quienes se encontraban en la calle. Pero con el paso de los meses, la situación empeoró. Cada vez más personas abandonaban el pueblo. Y quienes se quedaban parecían aterrados. Algunos viajeros aseguraban haber escuchado advertencias, mensajes susurrados, frases repetidas una y otra vez, como si todos intentaran decir lo mismo, sin atreverse a explicarlo. Después comenzaron las desapariciones. Primero una, luego otra y otra más. Las autoridades investigaron brevemente los casos. No encontraron nada, ni cuerpos, ni pistas, ni testigos. Era como si las personas simplemente dejaran de existir. Con el tiempo, el miedo se extendió por toda la región. La gente empezó a evitar Santa Lucía. Los mapas dejaron de mencionarlo. Y poco a poco, el pueblo quedó abandonado. O al menos, eso parecía. Años después, un grupo de exploradores urbanos decidió visitar las ruinas. Querían documentar el lugar, tomar fotografías y demostrar que las historias eran solo leyendas. Ingresaron al pueblo poco antes del anochecer. Las primeras horas fueron normales. Las casas seguían en pie. Los muebles permanecían donde habían sido abandonados décadas atrás. Incluso había platos sobre algunas mesas, como si las familias hubieran desaparecido en mitad de una cena. Pero algo llamó la atención del grupo. En varias viviendas encontraron relojes. Todos marcaban exactamente la misma hora, las 03:17. Ninguno funcionaba. Sin embargo, todos se habían detenido en el mismo instante. Los exploradores continuaron avanzando. Y cuanto más se internaban en el pueblo, más extraño se volvía todo. Las calles parecían cambiar. Algunas casas aparecían donde antes no estaban. Y varios miembros del grupo afirmaron escuchar pasos detrás de ellos. Cuando giraban, no había nadie. Intentaron ignorarlo, hasta que encontraron la escuela. Dentro de una de las aulas había decenas de pupitres cubiertos de polvo. Y sobre la pizarra, alguien había escrito una frase, con una caligrafía temblorosa. No miren cuando los escuchen. Nadie sabía quién había escrito aquello, ni cuánto tiempo llevaba allí. Pero en ese momento, ocurrió algo. Los exploradores escuchó una voz, muy cerca de su oído. Una voz suave, casi un susurro, diciendo su nombre. Se giró de inmediato. No había nadie. Y sin embargo, la grabación de su cámara captó claramente el sonido. Aquello fue suficiente para convencer al grupo de abandonar el lugar. Pero cuando regresaron a la entrada del pueblo, descubrieron algo imposible. La salida había desaparecido. Las calles ya no eran las mismas. Las referencias habían cambiado. Y por primera vez, comenzaron a creer que algo estaba realmente mal. Durante horas, caminaron intentando encontrar el camino de regreso.
sin éxito. Mientras avanzaban, los susurros se hicieron más frecuentes. A veces parecían provenir de las casas, otras veces del bosque, y en ocasiones sonaban justo detrás de ellos. Cada vez más cerca, cada vez más claros. Hasta que uno de los integrantes desapareció. Un instante estaba allí, al siguiente no, ni un grito, ni una señal, nada. El grupo pasó toda la noche buscándolo. Jamás lo encontraron. Cuando finalmente amaneció, lograron hallar la salida. O eso creyeron. Corrieron hasta sus vehículos y abandonaron Santa Lucía sin mirar atrás. Pero la historia no terminó allí. Al revisar las grabaciones, descubrieron algo perturbador. En varios momentos aparecía una figura observándolos. Una silueta inmóvil, siempre a la distancia, siempre entre las sombras. Nadie la había visto durante la expedición. Solo apareció en las cámaras. Y lo más inquietante fue lo último. En la grabación final, segundos antes de abandonar el pueblo, la figura ya no estaba lejos. Se encontraba detrás de ellos, a pocos metros, observándolos, sin que ninguno se diera cuenta. Los archivos fueron publicados durante un corto periodo de tiempo. Luego desaparecieron de Internet. Y desde entonces, nadie ha logrado verificar qué ocurrió realmente en Santa Lucía. Sin embargo, algunas personas afirman haber encontrado algo extraño, en foros antiguos, en fotografías olvidadas, en grabaciones deterioradas. Siempre aparece el mismo detalle, la misma hora, 03:17. Y si esto fuera solo una coincidencia, la historia terminaría aquí. Pero hace pocos años, un viajero publicó una fotografía tomada en una ruta remota. En ella podía verse un cartel oxidado, cubierto de vegetación, casi ilegible, pero todavía podía leerse el nombre: Santa Lucía. Lo extraño es que según los registros oficiales, ese pueblo dejó de existir hace décadas. El cartel parecía nuevo, como si alguien lo hubiera colocado recientemente. La publicación desapareció horas después. La cuenta nunca volvió a conectarse. Y nadie sabe quién tomó aquella fotografía. Tal vez todo sea una leyenda. Tal vez las historias fueron exageradas con el paso del tiempo. O tal vez Santa Lucía sigue ahí, esperando, oculto entre los bosques, como si nunca hubiera desaparecido. Y si alguna noche escuchas que alguien susurra tu nombre desde la oscuridad, quizás no deberías responder. Porque algunas historias terminan cuando cerras el expediente, pero otras todavía siguen escribiéndose. Si llegaste hasta acá, te invito a dejarme un me gusta y comentar qué te pareció la historia.